esta hermosa hora yo quiero hablarles bajo el tema mayordomía cristiana, porque la mayordomía no consiste solamente en el área financiera, económica, no solamente consiste en dinero, sino que cuando Dios habla de una mayordomía es algo integral, o sea que encierra todas las partes, encierra todas las áreas de la vida del ser humano. Porque Dios nos quiere completos y lo vemos a lo largo de la historia. Desde que estableció al pueblo de Israel como nación, Él le dio leyes, les dio principios, estatutos para que pudieran vivir bien. Y esos leyes y estatutos siguen vigentes hasta ahora para todo aquel que quiere vivir bien. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para que nosotros nos vaya bien en la vida. Las leyes de Dios son para que a nosotros nos vaya bien. No para restringirnos de las cosas, sino para que no caigamos y perezcamos, sino que nos vaya bien. Por eso el Salmo 24, ahí donde usted lo tiene en su Biblia, dice así, el versículo 1, ahí está también: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el versículo base que vamos a tomar. ¿Qué es la mayordomía cristiana? Es la responsabilidad que el cristiano tiene de administrar adecuadamente los recursos que Dios le ha dado. Dios es el creador, por tanto dueño de todas las cosas, como acabamos de leer en el Salmo 24:1. Dios es el creador y el dueño de todas las cosas, pero lo ha puesto a usted y a mí como administrador de todas las cosas que Él ha creado. Imagínese que cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán, dice que lo hizo con un propósito especial. Dios ha creado al hombre para que le adore, pero lo puso en un huerto y lo puso ahí para que lo guardase y lo labrase. O sea, lo puso, guardar quiere decir saber administrarlo bien. Labrase es que produzca lo que está haciendo al 100%. Los administradores, hermanos, somos aquellas personas que nos dan los recursos financieros y nosotros tenemos que sacar el mayor lucro de esos recursos, hacerlos eficientes, que no solo alcance, sino que sobre y abunde para todo lo que se tiene que hacer. Entonces, Dios quiere que la iglesia y el Hijo de Dios sean buenos administradores. Si Dios es dueño, ¿qué es entonces el hombre? El hombre es un mayordomo. Mayordomo quiere decir alguien que hace producir adecuadamente los bienes que no son de él, pero están bajo su responsabilidad. Porque nada de lo que tenemos, hermanos, nos pertenece. Ni nosotros mismos nos pertenecemos, sino que somos de Dios. Los hijos que hemos recibido vienen de Dios. Los bienes que nosotros tenemos vienen de Dios. Como leímos en el Salmo, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios espera que seamos fieles administradores. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso es importante porque Dios pide fidelidad de cada uno de nosotros. Dios en su misericordia, hermanos, nos ha dado a todos habilidades o talentos para que le demos uso adecuado. Dios nuestro Señor también un día nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Nos ha dado la vida, nos ha dado familia, nos ha dado bienes materiales, nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y de cada una de esas cosas, Dios nos va a pedir cuenta un día. Porque Él va a venir y va a preguntar: ¿a dónde está lo que yo te encargué? ¿A dónde está lo que yo te di? ¿Qué ha producido? Como aquella parábola de los talentos, ¿verdad? Que unos, ahí el que le dio 2, produjo 4, el de 5, 10, pero al que le dio 1, ni siquiera de ese 1 pudo darle algo al Señor, pues enterró su talento. Y eso es parte de la mayordomía también. Las áreas de mayordomía que quiero que veamos en esta hora, porque son muchas, pero vamos a ver unas cuantas y vamos a ser puntuales para que podamos desarrollar el tema. La primera área dice mayordomía de nuestra vida. Los cristianos, hermanos, debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Hermanos, no nos pertenecemos. Así que la primera responsabilidad que se le da al ser humano es la de cuidar su propio cuerpo. Nosotros muchas veces creemos que solo debemos de cuidar nuestra área espiritual, pero Dios, hermanos, quiere un cristiano integral en todas las áreas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos vasos de barro en los cuales Dios ha depositado, hermanos, su Espíritu Santo. Ha depositado dones y talentos para engrandecer el reino de los cielos. Pero Dios va a pedir cuenta. Nuestro cuerpo, hermanos, fue hecho para glorificar a Dios. Nuestros talentos, nuestras habilidades, todo fue hecho para glorificar a Dios. ¿Y por qué Dios nos va a pedir cuenta de esto? Porque, hermanos, muchas veces descuidamos lo que Dios nos ha dado, que somos nosotros mismos, este cuerpo que tenemos. Muchas veces hay ciertas enfermedades que se producen por los descuidos nuestros o por los abusos nuestros. Imagínense aquella persona que padece de hipertensión arterial. Para una persona que padece de hipertensión arterial, una de las recomendaciones que se le da es no consuma sal. Esa es una de las recomendaciones que se le da. No consuma sal. ¿Por qué? Porque la sal acumula agua en el cuerpo y hace que la sangre fluya más, el corazón hace más esfuerzo y entonces la presión se dispara más alto. No consuma sal. Pero ¿qué pasa con aquel cristiano o con aquella persona que padece esa enfermedad, pero quiere tener el salero en la mesa? Tiene el aguacatito ahí y a echarle sal. Le dan la comida ya con salita, pero le echa más sal. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Teniendo una mala administración de lo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo y nuestra salud. Porque nosotros nos tenemos que cuidar para Dios. Nos tenemos que cuidar, hermanos, para poder ser eficientes en el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Y eso comienza con nosotros mismos, en nuestra vida personal, nuestra vida física. El cuidarnos es indispensable. Somos creados por Dios, tenemos que tener una buena alimentación en estos días. Nos descomponemos todo, por todos lados hay comida, hermanos. Por todos lados donde vamos nos ofrecen comida. Pero también nosotros tenemos que medirnos con lo que consumimos. Bueno, muchas veces podemos tener en abundancia en nuestra casa, pero porque tenemos en abundancia no quiere decir que todo nos lo vamos a comer, ¿verdad? Pues Dios nos da en abundancia para que también compartamos con los que no tienen. Y eso es parte de la mayordomía cristiana. Porque, hermanos, el comer en exceso también es pecado, porque nos hace glotones, ¿verdad? Nos hace la gula. Eso es pecado también. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros administremos bien nuestro cuerpo, que durmamos, que no consumamos cosas que nos pueden afectar en nuestra salud, que hagamos ejercicio. El ejercicio no es pecado y muchos cristianos creen que el ejercicio es pecado a veces, pero no. El ejercicio, hermanos, es bueno para nuestro cuerpo, que nosotros nos movamos, porque así vamos a poder ser más útiles, vamos a poder caminar más. Si tenemos que ir a evangelizar, pues no nos vamos a cansar tan rápido. ¿Por qué? Porque practicamos el ejercicio. Pero si no practicamos ejercicio ligero, vamos cansados, ya no puedo seguir. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros administremos bien nuestro cuerpo. La mayordomía del testimonio cristiano. Todos los cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores del mensaje del Evangelio de Jesucristo, responsables en compartir el Evangelio a todas las personas. Mateo 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjese que esta es una gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y como familias de Dios. El Evangelio tiene que comenzar así como Jesucristo cuando se fue le dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice en Hechos 1:8. Pero esa jerarquía o esos movimientos de poder testificar de Cristo tiene que comenzar desde nuestra propia casa,
Desde allí, nuestra Jerusalén, nosotros tenemos que estar dando testimonio cristiano o predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar hablando en nuestra casa cosas que edifican, cosas de bendición, palabra de vida a nuestros hijos, palabra de vida a nuestra familia. Porque muchas veces en las casas, en vez de bendición, se habla maldición. Pero Dios quiere que ese testimonio, ese testificar, ese hablar de lo que Dios ha hecho en mí, demostrar que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, yo lo pueda compartir primeramente con mi familia. Es importante que el Hijo de Dios, hermanos, se reúna en familia a glorificar el nombre de Dios, aunque sea una vez por semana, como familias unidos. Quizás algunas veces no se va a poder, pero todos aquellos cabezas de hogar que tienen autoridad sobre su casa, ya sea hombre o mujer que tiene autoridad sobre su casa o juntos como matrimonio, el Señor nos manda, hermanos, a que nosotros podamos compartir la palabra con nuestra familia. Es necesario poner la semana, como se hace los domingos aquí, en las manos de Dios, pero también es importante hacerlo en la casa. Porque cada uno de nosotros conoce las necesidades de nuestra familia y las ponemos en oración delante del Señor para que Dios se glorifique. Y eso se va convirtiendo, hermanos, no en una costumbre, sino en un hábito en los hijos y en la familia de poner las cosas en las manos de Dios. Y eso es parte del testimonio cristiano y de buenos administradores de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado su palabra. Y la palabra de Dios es poder, hermanos, es potencia de Dios para salvación. Hermanos, la palabra de Dios es vida para todo aquel que le escucha, hermanos, porque esa palabra no vuelve vacía. Así que cuando usted proclama palabra de Dios en su hogar, tenga por seguridad que no va a volver vacía, sino que Dios va a hacer obra en esos corazones, porque aunque su hijo, su esposo, su esposa o su familiar que vive ahí en ese momento no quiera escuchar, en un momento determinado, cuando se encuentre en alguna situación difícil, se va a acordar que hay una palabra de Dios que le fue hablada a su oído, que fue hablada en su casa, y va a recordar que hay un Dios todopoderoso que le puede ayudar. Pero es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de la mayordomía cristiana de que nosotros administremos bien lo que de Dios hemos recibido, lo que Dios nos ha dado. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y en su palabra hay maravillosas promesas que aún siendo cristianos muchos no las conocemos porque no leemos la palabra de Dios. Y de eso vamos a dar cuenta delante de Dios porque se nos ha sido encomendada para que nosotros podamos compartirla con la familia, compartirla en el trabajo, compartirla con el vecino, cuando salimos a predicar a las calles, que busquemos, hermanos, ese ayuno y esa oración no falte en nosotros, la lectura de la palabra no falte en nosotros, porque eso es parte de un cristiano integral, un cristiano que va a administrar bien lo que ha recibido de Dios. La mayordomía del tiempo. Sabe, hermanos, debemos dedicar un tiempo específico para trabajar, para estudiar algo beneficioso, para descansar lo necesario, para convivir con la familia, reunirnos para adorar a Dios, servirle, estar a solas con Él y leer su palabra. Pero muchos decimos, no tengo tiempo, el día se me fue, quisiera que tuviera 25 horas. Como buenos administradores debemos sacar el máximo provecho del tiempo, tanto para el trabajo como para el descanso. Efesios 5, 16 y 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire cómo Dios nos manda a aprovechar el tiempo. Hay algunas cosas, hermanos, la propia naturaleza del tiempo hace necesaria su administración y correcto aprovechamiento. Esto es debido a los siguientes factores. El tiempo no puede ser detenido. Ya lo que no hizo hace unas horas usted ya no lo va a poder hacer hoy, ahorita ni mañana, porque ya lo que pasó, pasó. El tiempo no puede ser acumulado tampoco. Voy a ir guardando todos estos minutos para después. No se puede. El tiempo no puede ser estirado tampoco. Voy a hacer este día que sea de 28 horas. No se puede. Hermanos, hay que aprovechar bien el tiempo. Y muchas veces como cristianos, hermanos, como administradores, mayordomos de Dios,
desperdiciamos el tiempo en cosas que no valen la pena. Y la vida se nos va. Y estamos dejando de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No tenemos prioridades. Podemos perder el tiempo viendo una película de 2 o 3 horas, cuando podríamos estar haciendo algo beneficioso. Porque para leer la Biblia ya nos duelen los ojos porque los tenemos cansados después de ver tanta televisión o tanto celular. Cuando el Señor dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo hoy para ayunar porque tengo una invitación a un lado, otra invitación a otro lado, pero el Señor dice, aprovecha el tiempo porque no sabes lo que va a venir mañana. Mas yo quiero que te prepares hoy, porque el mañana yo lo conozco, pero hoy es el momento de preparación. Por eso en la palabra no dice que la salvación va a ser mañana, dice hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. O sea, tenemos que vivir, hermanos, el momento que Dios nos está dando, porque no sabemos qué va a suceder de aquí a unos momentos cuando salgamos de este lugar. No sabemos, pero Dios sí todo lo sabe. Pero usted y yo estamos orando aquí buscando el rostro del Señor y sabemos que cuando vamos a salir de allí, hermanos, Dios va a ir con nosotros y nos va a cuidar y nos va a guardar y nos va a ayudar durante toda esta noche. Él va a estar allí velando con nosotros nuestro sueño, porque estamos aquí buscando su rostro. Estamos aprovechando el tiempo. Esto es aprovechar el tiempo. Buscar la presencia y el rostro de Dios. Buscar la misericordia de Dios, porque este día ya no va a volver, hermanos. Mas hoy usted y yo estamos aquí. Hoy usted y yo estamos buscando el rostro del Señor y la misericordia de Dios, poniendo nuestras peticiones que sean conocidas delante de Dios. Dice allí el libro de Filipenses. Que sean conocidas esas peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Que sean conocidas, hermanos, porque Dios quiere bendecir a su pueblo, pero quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Muchas veces pasamos mucho tiempo quizás durmiendo algunos, cuando Dios quiere que nos mantengamos alerta, porque los días son malos. Hay otros que pasan mucho tiempo trabajando, y es bueno trabajar. Pero hay un salmo que dice, ¿de qué sirve trabajar tanto, amanecer y anochecer, si a sus amados Dios dará el sueño? Dios nos da descanso, hermanos. Hasta Él mismo nos dejó ejemplo de que Él descansó después de toda su obra. Y es necesario que el Hijo de Dios también descanse en la presencia de Dios y descanse su cuerpo para poder trabajar de una mejor manera, de una manera más efectiva. Hay momento para todo, y aún Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Pero muchas veces decimos nosotros, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de ayunar. No me queda tiempo de leer la Biblia. Viera que el día se me va así. Y cuando siento, ya se pasó y me dormí cuando iba a leer la Biblia. Cuando Dios quiere que para todo tengamos tiempo. La mayordomía de nuestros talentos. Los talentos, hermanos, son habilidades que vienen de Dios, como cantar, ejecutar un instrumento musical, como decorar. Esas decoraciones que ustedes ven allí, no cualquiera las hace, sino las personas que tienen el talento para eso. Y eso viene de parte de Dios, esos talentos. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios vienen, hermanos, las capacidades y los talentos. Esa facilidad que usted tiene para aprender algo viene de Dios. Pero Dios quiere, hermanos, que estas habilidades o capacidades humanas las pongamos, hermanos, al servicio, en primer lugar, de Dios y de su obra. De esta manera, al mismo tiempo que estamos contribuyendo a la extensión del reino, estamos dando también lugar para que las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros. Hermanos, aquí hay muchos profesionales, aquí hay muchos que tienen diferentes oficios, aquí hay muchos que tienen habilidades diferentes que nosotros quizás ni conocemos, porque nunca se han dado a conocer. Pero Dios quiere que se den a conocer para que esas cualidades y esas habilidades sean multiplicadas. Yo un día de estos estaba oyendo al hermano pastor, bueno, quisiera que hubieran más jóvenes ahí cantando. Y dice, pero no hay.
Y por ahí decían, más de alguno hay, lo que pasa es que no han querido. Y quizás es verdad. Y no necesita ser joven para cantar. Todos podemos cantarle al Señor. Falta la disposición de hacerlo y aprender también. Porque no es solo de subirse y comenzar a gritar, ¿verdad? Sino que es práctica, 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 práctica y práctica. Para perfeccionarse, porque lo que le damos a Dios tiene que ser lo mejor. Hermanos, aquí hay personas que pueden hacer esas decoraciones. Pueden haber hermanos que sepan trabajar en la electricidad. Y cuando ven una lámpara quemada, tiene que ser el primero en decir, hermano, ya vengo porque tengo que arreglar eso. Eso es parte de la administración de los dones que Dios le ha dado a usted, de las habilidades que Dios le ha dado. No tiene que esperar que le digan, ¿y quién nos puede arreglar esta lámpara? Pues, a ver a dónde vamos a contratar, cuando hay gente especializada en este lugar que puede hacerlo para la obra del Señor. Y Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Hay personas que tienen habilidades, tienen profesiones que quizás no las hemos dado a conocer y que Dios quiere, hermanos, que las pongamos al servicio del Señor para engrandecer el reino. Porque Dios, hermanos, lo que le ha dado, quiere que dé fruto y que dé fruto en abundancia. Y también hay dones espirituales que son regalos de Dios. Los dones espirituales no se reciben por voluntad propia, sino por voluntad y poder del Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones en la iglesia, porque el Espíritu Santo a todos nos da, hermanos, como Él quiere, dice la palabra de Dios. Y bueno, 1 Corintios 12 habla de 9 de estos dones, pero también Romanos habla de otros dones. En Corintio habla de la palabra de sabiduría, de fe, de palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Romanos habla de los que sirven, de los que presiden, habla de los que tienen misericordia, de todos ellos. Todos tenemos, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha dado dones para que nosotros los pongamos a trabajar en la iglesia. Los dones, hermanos, no son para nosotros. Los dones son del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos ponerlos en acción para el crecimiento del reino de Dios. Hay muchas personas en que Dios ha depositado don de sanidad, pero no quieren, hermanos, orar por los enfermos. Cuando Dios los ha mandado, hermanos, a que nosotros, dice la palabra de Dios, que oremos por los enfermos, porque Dios ya dio la sanidad en la cruz del Calvario. Jesucristo ya hizo la obra, hermanos. Nosotros debemos declarar la palabra de fe. Debemos de declarar lo que Cristo ya hizo por medio de los dones que Dios nos ha dado. Hay personas que tienen el don de profecía o lenguas, pero no quieren hablar en lenguas. Ya no quieren, sino que se han callado o se las dejan. Hermanos, cuando tenemos el don de lenguas debemos ejercitarlos, porque los dones se ejercitan, se ponen a trabajar, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra de Dios, para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Porque cuando vemos estos dones en la iglesia, el Espíritu Santo comienza a moverse más. El Espíritu Santo comienza a actuar más. El Espíritu Santo comienza a bautizar a más de los hermanos para que todos juntos podamos servir al Señor. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos cristianos integrales. Mayordomía del dinero y los bienes materiales. Esto viene siendo, hermanos, el resultado de todo lo anterior. Porque como dice la palabra de Dios en Mateo, y Jesucristo lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando está hablando de todas esas cosas, está hablando de todo lo que usted necesita en cada área de su vida. Espiritual, material, física, emocional, económica, de todas. Pero debemos tener también esta mayordomía del dinero y de los bienes materiales que Dios nos ha dado, porque nada de lo que tenemos nos pertenece. El Salmo 24, como lo leímos, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, hermanos, todo lo que nosotros poseemos no es nuestro. Dios en su misericordia provee siempre para nuestras necesidades. Ya sea que nuestros ingresos provengan de un negocio o cualquier otra fuente honrada, debemos siempre tener presente que todo eso proviene de Dios.
Juan 3:27 dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos, hermanos, viene de la mano de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de dar a Dios lo que hemos recibido de Él. De modo que todas nuestras ganancias son de Dios y debemos ponerlas a su servicio como el diezmo y la ofrenda. Esos bienes materiales, me gustó ese dibujito de allá arriba. ¿Por qué? Porque ese dibujito que usted ve ahí va buscando el camino de Dios y queriendo entrar por la puerta, que es Cristo. Pero no puede con todo ese montón de tereletes que lleva en la espalda. Porque a Cristo, hermanos, no lo vamos a seguir con bienes materiales. Porque dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y nuestro corazón tiene en Cristo, y todos los bienes materiales tenemos que dejarlos a un lado y mirar a Cristo. Porque los bienes materiales son el resultado de la bendición que Dios nos da. Por eso debemos de buscarle primero a Él. Las necesidades humanas o materiales Dios las conoce. Dios sabe que usted necesita un transporte. Dios sabe que usted necesita ropa. Dios sabe que usted necesita alimentación, que necesita trabajo, salud, que necesita vivienda. Dios lo sabe, pero Él va a proveer todos esos bienes materiales. Me gustó también esa otra figurita, tal vez no le alcance a ver, que dice que la ofrenda protege lo que tiene. Cuando usted ofrenda, está protegiendo lo que usted tiene, porque no podemos ofrendar de lo que no tenemos. Entonces, cuando nosotros ofrendamos en acción de gracias por lo que ya recibimos de parte de Dios. Por eso ofrendamos. Por eso el Señor dice que no demos de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos, de eso damos. De eso debemos de dar, porque hemos recibido de parte de Dios y en acción de gracias nosotros ofrendamos. El diezmo, hermano, multiplica lo que usted tiene, porque el diezmo es obediencia. El diezmo es el 10% de lo que usted recibe de ingresos. Un hermano hace poco decía, desde el 10%, es una base, ¿verdad? Si usted quiere dar más, pues gloria a Dios. Pero esto quiere decir que usted hace partícipe a Dios de sus finanzas. Le está diciendo, Señor, todo lo que yo tengo proviene de ti y es tuyo, pero yo restituyo esto y te doy gracias por lo que me dejas tener. Eso le estamos diciendo al Señor con el diezmo, en obediencia. ¿Sabe que esto del diezmo es una gran bendición y que muchas veces lo desaprovechamos? En una oportunidad el Señor me permitió abrir un negocio. Yo soy licenciada en administración de empresas y abrí un negocio y era un aserradero. No era fácil, pero aprendí y conocí de madera. Pero en eso no es lo mismo ser empleado que ser patrono. El patrono, a veces pensamos, ay, me gustaría tener mi negocio propio. Es difícil, porque el patrono tiene que estar al cuidado de todo, de que no le falte el sueldo al empleado, de pagar impuestos, de pagar servicios y de administrar todo para que hayan ganancias. Hubo un momento en ese negocio en que me sentía a palitos, o sea, sentía que no salía con todos los costos. Y yo dejé de diezmar. Yo dejé de diezmar por unos meses. Y mi mamá un día me dijo, mira, te voy a decir algo, me dijo. Sí, le dije yo, y te lo voy a decir de parte de Dios. Diezma, me dijo, diezma. Y yo dije, amén. Porque es un área importante en la vida de todo cristiano, porque usted le está diciendo, Señor, sos partícipe de mis finanzas, porque mi dependencia no es mía, sino que es tuya. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Y yo comencé a diezmar nuevamente. Y sabe que el Señor responde, el Señor respalda y el Señor siempre cumple con su palabra. El Señor comenzó a bendecir. Y no le voy a decir, hermanos, que usted va a recibir cantidades de dinero en su casa. No, ni que Dios va a estirar el billete. No, tampoco. Sino que, hermanos, cuando usted menos siente y está la necesidad, de donde menos espera, Dios está proveyendo. Cuando usted, hermanos, está allí y está siendo fiel con sus diezmos, de repente, cuando usted menos espera, ahí está la provisión de Dios en lo que usted necesita.
Cuando a usted se le están acabando los zapatos, de repente alguien le dice, mira, te compré estos zapatos. Y usted dice, gracias Señor, tú sabes que los necesitaba. Y cuando usted menos siente, hermano, llega la bendición de alimentos a su casa y ve que en su mesa sobra y abunda y dice, ¿y qué voy a hacer con tantas cosas que me ha venido? Se me pueden arruinar. Entonces comienza a compartir con otros de la bendición que Dios le da. Pero es parte de la obediencia a Dios, de hacer partícipe a Dios de nuestras finanzas. Porque apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Apartados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Por eso, hermanos, debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos que de Él viene nuestra bendición. Cuando aquella mujer viuda, Jesús vio que dio aquellas 2 blancas, aquellas 2 moneditas que ella tenía solo para su sustento, dice, o sea, le alcanzaba para su sustento. Esa mujer obró en fe. Esa mujer no estaba pensando en que solo eso tenía para comer ese día, sino que estaba pensando en el que la sostiene, se llama Cristo Jesús, en que su bendición viene de parte de Dios y que la palabra de Dios dice, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y sabía que esa bendición viene de la mano de Dios. Dice que los otros solo daban de lo que les sobraba. La actitud con que nosotros damos, hermanos, también es vista por Dios. Porque no solo es de dar, no es solo de traer, no es solo de poner. También tiene que haber una actitud de agradecimiento en nosotros por lo que hemos recibido de Dios. Porque de Dios vienen, hermanos, nuestras bendiciones. En conclusión, recordemos, hermanos, que todo lo que hemos recibido daremos cuenta a Dios. Un día Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos recibido. Aún dice que de toda palabra que hablen los hombres vamos a dar cuenta en el día que estemos delante del Señor. Vamos a dar cuenta. Por eso es que debemos hablar bien. Cuando digo hablar bien, es mejor palabras de bendición. Es mejor hablar de Cristo que del hermano. Es mejor hablar de Cristo que de los problemas. Es mejor presentarle los problemas a Cristo y dejar que Él actúe y hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y testificar de Él. Porque vamos a dar cuenta. Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece y solo somos administradores. Lo que hemos recibido es para el crecimiento del reino. No es, hermano, para nosotros. Claro que nosotros lo disfrutamos, pero es también para que el reino de Dios siga creciendo, siga multiplicándose. Si aprendemos a poner en práctica estos principios de mayordomía, vamos a experimentar la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida y sabremos que Él es fiel cumplidor de sus promesas. También debemos tener siempre en mente que no le damos a Dios solo para recibir más de Él, sino porque Él es el Señor de todo y merece mucho más de lo que podemos dar. A Dios no le damos, hermanos, para recibir más de Él. Usted no diezme para recibir más de Dios. Usted no diezme, hermanos, para pedirle a Dios algo, o ayune o ore solamente para pedirle a Dios. No ofrende solo para pedirle a Dios. No dé las primicias solo para pedirle a Dios, porque está esperando que Dios lo bendiga. Sino que dé todo eso, hermanos, porque Dios es el dueño de todo y Él merece aún mucho más. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué le ha dado Dios a usted? Le ha dado vida. ¿Está cuidando de la vida que Dios le ha dado? ¿Está cuidando de su salud física? ¿Está cuidando de su salud espiritual? Porque también hay una salud espiritual. Porque puede estar bonito por fuera, pero por dentro desnutrido, porque no ora, no lee, no ayuna, porque esos son alimentos para el alma. ¿Está cuidando usted de lo que Dios le ha dado? ¿Está poniendo en las manos de Dios y en su obra los talentos que Dios le ha dado? ¿Está diciendo, Señor, aquí estoy? Como dijo el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si usted ve una necesidad, está presto para decir, aquí estoy, hermano, ¿en qué puedo ayudar? No esperemos que nos llamen,
sino que seamos nosotros, hermanos, diciendo, aquí estamos porque estamos agradecidos con el Señor por lo que hemos recibido de Él. Dios quiere mayordomos integrales para poder un día decirle, hermanos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, Dios nos ha dado grandes cosas y nos va a pedir cuenta de ellos, de nuestros hijos, de ese esposo, de esa esposa. Nos va a pedir cuenta, hermanos, del trabajo que desempeñamos, de la obra en la iglesia, de lo que hicimos con la palabra. Porque mire, esto es una gran responsabilidad. Usted y yo no podemos andar inventando afuera, diciendo que dice la Biblia y no dice. Debemos de leer la palabra para no cometer esos errores. Porque muchas veces andamos diciendo, es que la Biblia dice, y la Biblia no dice, y yo no he dicho nada, dice el Señor también a los profetas mentirosos, ¿verdad? Yo no he dicho nada. La Biblia dice, y no lo hemos leído. Algo bien común que dice que la Biblia dice, a Dios regando y con el mazo dando. Y la Biblia no dice, ¿verdad? No dice. La Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. No lo dice. Ayúdate que te ayudaré. Lo que la Biblia dice es que Dios tiene contado cada uno de sus pelos, fíjate, de la cabeza. Dios los conoce. Imagine cuántos se les cayeron hoy que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Eso quiere decir, hermanos, que Dios todo lo puede, lo poderoso que es Dios. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos, que a todos los que hemos creído en Él, nos hemos convertido en hijos de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no hay otro intercesor, hermanos, entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Eso lo dice la Biblia, porque muchos buscan a otros intercesores, hombres, cosas, pero la Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Eso lo dice la Biblia, pero esto es una gran responsabilidad, hermanos, que usted y yo tenemos y que Dios nos va a pedir cuentas en aquel gran día. De qué hemos hecho con su palabra, de cómo hemos testificado a los demás de lo grande que Él es. Porque la iglesia no solo tiene que prepararse para recibir bendiciones materiales de Dios, pues Dios quiere cristianos integrales, cristianos que en todas las áreas crezcan para la gloria de su nombre y para engrandecer el reino. Seamos, hermanos, buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que existe y todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenecen a Dios. Seamos administradores de lo que Él nos ha dado, hermanos. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios.